Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. La investigación, la ciencia, toda la metodología que hay detrás, normalmente lo que busca son respuestas a preguntas que nos planteamos. Constantemente nos fijamos en grandes problemas, en articular sistemas que puedan obtener no información sobre esa pregunta, sobre ese problema, o cómo procesar información previamente existente y que nos sirva para añadir algo más al corpus de conocimiento ya existente. Pero ¿es siempre así como trabajan los investigadores? O dicho de otra manera, y quizás un poco más amplia, ¿es así como se motivan las personas interesadas en el trabajo del conocimiento para, digamos, profundizar en todos esos problemas? Antes de seguir hablando sobre ello, o quizás reflexionando sobre ello en este episodio totalmente improvisado, aviso, voy a contar un contrapunto a la situación que mencionaba hace apenas unos segundos. Todos sabemos que vivimos en una sociedad ahora mismo tecnificada, tecnologizada e invadida por aquí y por allá por la rapidez, la inmediatez, la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, etcétera. Y donde parece que estamos pasando de hace unos años, por ejemplo, me remonto 20 años, 25 años, cuando teníamos un Internet incipiente, em, pareció ser que habíamos conquistado el área del conocimiento en cuanto a que muy fácilmente teníamos al alcance de la mano, con una conexión a Internet normal, respuestas a preguntas que buscásemos en el sentido de que, por ejemplo, muchas grandes enciclopedias se empezaban a situar en línea y uno de estos ejemplos claros es la Wikipedia. La Wikipedia marcó un momento importante, quizás junto al desarrollo de los grandes buscadores como Google, en el sentido de que nos formulábamos una pregunta y de una manera o de otra, que no era tan fácil como ahora, podíamos encontrar o intentar encontrar una respuesta a ese problema en el sentido de que éramos capaces de acceder de manera fácil a gran cantidad de información que antes no era posible. Obviamente, también tenemos que ser capaces de seguir procesando todavía esa información, seguir trabajando la información desde diferentes fuentes, etcétera, hasta llegar a la conclusión que nosotros decidiéramos en ese momento. Pero está claro que había un trabajo detrás. Bien, a día de hoy todo ese paradigma ha cambiado muchísimo y todos sabemos que, bueno, quizás lo hemos probado muchos de nosotros, que una simple consulta a ChatGPT para una pregunta determinada nos vuelca una cantidad de información variable ya procesada y a la cual muchas veces le damos una fiabilidad que quizás no se merece. Es más, a veces pasa que una herramienta de este tipo nos da una gran cantidad de información, nos da una respuesta muy larga y que ni siquiera nos molestamos en procesar. Quizás simplemente le pedimos, oye, esto que me acabas de decir, dámelo por favor de una manera mucho más comprimida que no tengo tiempo de leerlo. Estamos en la sociedad del TikTok, donde cada cosa que dure más de, no sé, 5 segundos es ya demasiado tiempo y donde todos sabemos que cada vez te da más la tendencia de escasez de tiempo para profundizar realmente en las cosas. Por tanto, y por resumir, pasamos desde principios del siglo XXI hasta la actualidad de un mayor desarrollo de herramientas tecnológicas
que al final van ofreciéndonos una información mucho más procesada quizás, pero que influyen de manera directa o indirecta en una merma de nuestras capacidades, digamos, intelectuales para ser capaces de procesar información por nosotros mismos y, por otra parte, la paciencia para poder hacerlo. Y esto es una situación que todos conocemos y que estoy seguro de que no te estoy contando ninguna cosa nueva. Pero bien, comenzábamos el episodio hablando de la estructura del método científico, la importancia del método científico para buscar respuestas a un problema determinado, y luego hemos virado a ver cómo han evolucionado las herramientas tecnológicas para encontrar esas respuestas. Pero bien, fijaos en lo siguiente, siempre hablamos de problema, herramientas e encontrar respuesta. O problema, luego queremos encontrar respuesta, luego utilizamos herramientas tecnológicas. Pero bien, ¿es eso todo? Obviamente no. Cada uno tiene su manera de ver el mundo. Pero creo, por una parte, que a día de hoy estamos dando un viraje, en cierto modo, quizás por unas minorías, ¿eh? hacia lo humano. Me explico. Me da la impresión de que empieza a haber una saturación eh, tecnológica y que a día de hoy cierta parte de la población está deseando volver a lo que es realmente humano, lo que a darnos cuenta, a volver a que todo dependa realmente de nosotros, a destecnificarnos de alguna manera para poder generar ese conocimiento o poder, digamos, de una manera, ser totalmente partícipes en el proceso científico o de adquisición del conocimiento que comentábamos antes. Este proceso de tanto elección de un problema, decisión de la búsqueda de una respuesta y luego ya quizás en última instancia el elegir esas herramientas o no para trabajar en ese proceso de búsqueda de la respuesta. Se está produciendo efectivamente ese cambio, aunque es un cambio minoritario, en cuanto a volver a lo humano en la mayor parte de este proceso y considerar el uso de la tecnología en partes muy específicas y muy minoritarias de todo el proceso. No creo que se pueda decir que esto es un renacimiento ni un cambio de paradigma, porque eso involucraría cambios demasiado grandes, pero veo que en mi entorno y en otros entornos que observo, esta, digamos, evolución sí que está teniendo lugar. Y luego, por otra parte, no debemos olvidar lo siguiente, que en esta sociedad que hemos comentado, donde también se prima muchísimo la productividad, el trabajo, la multitarea, etcétera, etcétera, todo esto que os estoy comentando no os pilla de nuevas seguro, y si os pilla de nuevas, pues os recomiendo que leáis algunos de los libros de filósofo. Algunos dicen que no es filósofo, pero bueno, Byung-Chul Han. Tenéis, por ejemplo, La sociedad del cansancio, os lo recomiendo, se lee muy fácilmente. Los que seáis de filosofía me estaréis diciendo qué barbaridad, considera a este hombre un filósofo. A mí la verdad que me da igual, porque al final esta es una persona que te hace reflexionar. Y para mí eso es lo realmente importante. Ya sea Yul Shun Han o ya sea Donald Trump, obviamente hay que separar a uno del otro, ¿vale? Pero son personas que nos hacen reflexionar por razones distintas, ¿no? Uno, digamos, por la argumentación que tiene, otros, digamos, que es por lo que no hay que hacer en la vida, pero bueno, no me quiero meter en eso. Pero sí que quería reflejar la importancia de tener en cuenta ese cambio hacia el humanismo que se está empezando a producir pues, desde hace poco. Y entonces, en resumidas cuentas, el proceso de desarrollo del conocimiento, el proceso epistemológico, si es que lo queremos llamar así, está empezando también a virar a, digamos, quizás
aquellos momentos en los que nació la filosofía. Todos nos podemos remontar a los tiempos de Platón, los tiempos de los presocráticos, donde surgió un momento donde las personas empezaban a hacerse preguntas, simplemente a hacerse preguntas, a cuestionar. Pues yo creo que estamos, no sé si es que estamos en un ciclo y estamos volviendo ahora mismo por una parte a ese principio, pero pienso que se está empezando a dar ese proceso, donde, mm, por razones quizás un poco equivalentes, al principio, antes de la antigua Grecia, todo el mundo tenía una fe ciega en los dioses y entonces la filosofía empezó a, digamos, a desatenderse un poco de las creencias basadas totalmente en la fe y a plantearse preguntas que poco a poco intentaban estar dentro de la esfera del humano. Pues yo creo que ese proceso se está empezando a dar otra vez. Ahora mismo la fe, no hay un cambio desde la fe hacia lo humano, sino que se está empezando a dar el cambio desde la tecnología, que es lo que parece que es nuestro Dios actual, hacia lo humano, hacia lo necesario realmente, que es lo que la sociedad está empezando a despertar y a ver como una cosa bastante relevante. Y es por tanto aquí donde cobra especialmente importancia el hacernos preguntas. Simplemente el mero hecho de hacernos preguntas sobre cualquier cosa que nos pueda interesar. ¿Podríamos pensar en resolverlas? Bueno, sí, quizás. ¿Podríamos pensar en desarrollar métodos para encontrar respuestas adicionales? Claro que sí, ¿por qué no? Pero creo que es importante ser conscientes y voy a terminar aquí este episodio reflexivo improvisado completamente sobre la importancia del humanismo y del hacernos preguntas simplemente por el mero hecho y olvidarnos de investigar la investigación. Es decir, somos humanos, hacemos preguntas, volcamos en ese proceso, o en ese instante, digamos, nuestras inquietudes y yo creo que ahí es suficiente para sentirnos eh, como somos unos seres que nos cuestionamos las cosas y no caer en la trampa constante de la rueda del hámster, de la productividad, etcétera, etcétera. El mero hecho de estar aquí, de plantearnos las preguntas, muchas veces debía ser más que suficiente.